Hoy voy a hablar del primer cómic generado por computadora. Por poner un símil, esta obra fue al sector del cómic lo que la película de Tron o Starfighter La aventura comienza fueron a la industria del cine. En su época se trató de un evento que para el lector o el espectador en el caso de las películas no pasó de una simple anécdota o curiosidad, pero los expertos sabían que era el primer paso que cambiaría la industria. Sin embargo, antes de que se publicara este primer cómic digital, ya se había publicado en 1983, 5 años antes del cómic que vamos a hablar, una historia generada por computadora llamada Sater, un relato de ciencia ficción de género cyberpunk escrito por Peter Gillis y generadas las ilustraciones en una computadora por Mike Sainz. Sater sería en verdad la primera obra generada por computadora, que comercializaría la editorial First Comics. Sin embargo, se siguió una técnica creada durante la década de los 70, donde los cómics generados por computadora se hacían con técnicas tradicionales de impresión de texto, que se combinaba con arte ASCII y teletexto CreaFAQ. Este fue el primer teletexto de la historia creado por la BBC, y esta combinación lo aleja un poco del cómic que luego vamos a tratar. Sater, seguimos con él para poder comprender lo que va a suceder después, fue dibujado en un Macintosh Plus, una computadora de primera generación, con el editor gráfico Max Payne, creado por Apple, una especie de lo que sería después el Paint de Windows, y también se usó el Full Paint, es un programa de creación de gráficos desarrollado por Ann Arbor Software, mucho más potente que el Max Paint de Apple. El autor hizo los dibujos con un ratón. Sater estuvo publicándose serializado entre 1985 y 1988, de ahí que según avanzó la tecnología se cambió de software. Los datos de cada página del cómic se iban guardando en un disquete de 800K y las ilustraciones se imprimieron gracias a la donación que hizo Apple de un LaserWrite, una de las primeras impresoras láser comercializadas en 1985, que funcionaba con el software WYSIWYG. Es un acrónimo que se traduce como lo que ves es lo que obtienes. El software te mostraba en pantalla casi lo mismo que lo que se iba a imprimir. Recordar que estamos en 1985. Este software además permitía recrear distintos estilos de fuentes. Una vez impresa la página, la coloreaba el autor Mike Sainz y luego se fotografiaba para impresión empleando técnicas tradicionales. Después del número 3 de la serie, Mike Sainz abandonó la editorial y el resto de números se hicieron combinando técnicas tradicionales con digitales por otros autores. Sater lo publicó la revista especializada en informática Big K y se vendió como la primera serie de cómics dibujada íntegramente en una computadora, pero no era del todo cierto, pero sí la base para el cómic que vamos a tratar a continuación. Mike Sainz, el creador de Sater, luego fundó la compañía Reactor para desarrollar CD-ROM interactivos y videojuegos como Spaceship Warlords, que fue lanzado en 1991 para Macintosh, que se convirtió en uno de los primeros juegos más populares de multimedia en soporte CD-ROM, que combinaba animación, historia, música y jugabilidad, adelantándose gráficamente a su tiempo, y hoy día convertido en un juego de culto y considerado una obra pionera de la industria. Después continuó innovando en el campo de la informática. Sin embargo, antes, en 1986, después de su salida de la serie Sater, se involucró en la creación de un nuevo cómic digital, llamado Crash, una historia de ciencia ficción donde sitúa la acción en un futuro próximo, donde hay una lucha encubierta que se conoce como la guerra de la tecnología de la información, donde la creación de armamento de destrucción masiva amenaza al mundo. Mike Sainz se reunió con el editor de Marvel Comics, Archie Goldwyn, que para aquel entonces dirigía la línea Epic Comics, un sello editorial de Marvel Comics que publicaba historietas donde los derechos pertenecían a sus autores y no a la editorial, un proyecto con el propósito de respetar las creaciones de los autores, pero que solo duró 13 años y de nuevo se volvió al modelo tradicional. El sello Epic Comics lo inició el editor Jim Shooter y quería que las publicaciones tuvieran la máxima calidad de contenido como de elaboración, que superara las series tradicionales de Marvel, y se debutó con la serie Dreadstar de Jim Starlin. Otro de los proyectos que se publicaron fue El Incal y Bullberry de Moebius, también Akira de Katsuhiro Otomo, e incluso se publicaron trabajos del universo Marvel como El Extra Assassin de Frank Miller y Bill Sienkiewicz. Archie Goldwyn estaba interesado en el proyecto de Mike Sainz
y lo veía perfecto para la línea Epic Comics, y Sain feliz porque los derechos los mantendría él. Pero Goldwyn le exigió que la historia debería protagonizarla un personaje de Marvel para que fuera más comercial. Se tomó como protagonista a Iron Man, ya que Anthony Starr es el más o el único tecnográfico de todos los personajes y superhéroes de Marvel. Sus poderes se deben a la tecnología y no a mutaciones genéticas, y en 1986 comenzó la producción del cómic. En ese mismo año había aparecido el Macintosh II de Apple, la computadora más potente de aquel momento y además a color. Mike Saint se asoció con William Bate de Ingeniería del Conocimiento, aunque Bate no pertenecía al sector del cómic, era un experto en litografía, programador de Atari y había producido la aplicación Computer Codebook, muy popular en su época, y creado el programa JustX. Mike Saint le explicó a Bate qué programa necesitaba para la creación del cómic y Bate en 2 años tuvo listo el programa de impresión Lithograph. Mike Saint también solicitó la ayuda de Michael Miller, fundador de Umecorp, una compañía que elaboraba desde juguetes de alta tecnología a sistemas simuladores de tiempo real. Michael Miller fue el consultor técnico sobre el personaje de Iron Man. Y el equipo se complementó con el dibujante español de cómics Pepe Moreno, que además era desarrollador de videojuegos, un autor habitual de Editorial Valenciana y la Editorial Bruguera, que en 1977 dio el salto al mercado norteamericano para trabajar en las revistas Creepy, Eri y Vampirella. Pepe Moreno también fue popular por crear el videojuego Hellcat en 1993, que comercializó Time Warner y que fue uno de los primeros lanzados en formato CD-ROM, una historia gráfica interactiva donde el jugador viajaba a través del tiempo, que se convirtió en el videojuego más vendido de aquella época. Pepe Moreno fue el responsable de los fondos de algunas páginas del cómic. Mike Saint, en el año de la publicación del cómic, explicó cuál era su propósito con este proyecto. Mi objetivo ha sido comprobar si un ordenador, la herramienta moderna de producción, puede aliviar el trabajo inherente a la producción solitaria de cómics. Los cómics requieren de texto integrado y gráficos, algo que hoy día pueden hacer muy bien los ordenadores, según mi propia definición. Los cibercómics son cómics creados o asistidos por máquinas pensantes. Hasta la fecha, la inteligencia artificial no ha sido aplicada a la impresión de cómics. Sin embargo, el diseño asistido por ordenador, el dibujo, la modelación de 3 dimensiones, el proceso de texto, la composición y la transformación de todos estos datos en documentos procesados por máquinas que producen película para la producción de planchas son los principios básicos implicados. En 1988, por fin Marvel publicó Iron Man Crash dentro de su sello Epic Comics, una novela gráfica que salió dividida en 2 números del sello, en el 7 y en el 8. A modo de curiosidad, Pepe Moreno no cobró por su trabajo y a cambio pidió que le dieran un Macintosh II. Con esta máquina, Moreno elaboraría la segunda novela gráfica realizada por ordenador, hoy día muy conocida, se sigue publicando y siempre aparece en la lista de los cómics más importantes, y probablemente cualquier amante del género de superhéroes la tiene en su casa, y está harto de leerla, pero esta es otra historia que contaremos en otro momento. Iron Man Crash pretendió ser innovadora tanto en su aspecto gráfico como en el argumental, guión que también escribió Mike Saint. En los créditos se indica lo siguiente: arte de Mike Saint, editor Archie Goldwyn, productor y programador William Bate y consultor técnico Michael Miller. A mí me parece que tiene un argumento muy confuso y además se abusa de los textos, y al tener un tamaño de fuente tan pequeño cuesta leer muchas páginas seguidas sin que te duela los ojos. La textura de color es espectacular, aunque es sencilla, lo que camufla su origen digital. Abundan las viñetas sin fondos detallados, dando protagonismo a los personajes, más por cuestiones técnicas que por narrativa, solo brillando los que hizo Pepe Moreno, que no fue acreditado en el cómic. Los diseños 3D de los vehículos son primogenios, y el momento más espectacular de la novela gráfica ocurre al final con las escenas de acción. La idea argumental la saca Mike Saint de un arco que se publicó en los años 70 de la serie de Iron Man, cuando Tony Stark pretende desarrollar nuevas armas para que los Estados Unidos gane la guerra del Vietnam. Con esa premisa se establece la acción en un futuro próximo donde todo el mundo conoce la identidad secreta de Iron Man, y Tony Stark, que vive recluido en su residencia altamente computerizada y dependiendo de un medicamento que le impide envejecer, pero que a la vez suprime gran parte de sus emociones.
pretende desarrollar en serie su armadura para armar al ejército norteamericano, pero estallan las guerras informáticas, donde la batalla se traslada a las redes de información, que son infectadas por virus y el robo de datos se hace habitual, mientras Ciel se ha convertido en la policía de estas redes. No es una buena novela gráfica, está repleta de caídas de ritmo y verborrea interminable, y probablemente la razón de que haya quedado en el olvido, al contrario de la siguiente obra que hizo Pepe Moreno. Sin embargo, como habíamos comentado al comienzo, junto a productos como Tron o Starfighter La aventura comienza, Iron Man Crash sembró la semilla de lo que luego vino y está por venir.